¿Okay? 170.25. La primera subred sería esos dos bits en 0 y después tengo 1, 2, 3, llevo 5, 6, 7, 8, punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esa sería la primera subred. La segunda subred sería 170.25.01, 1, 2, 3, 4, 5, 6, punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La tercera subred sería 170.25.10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Y la última sería 170.25.11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Donde cada rayita corresponde a un bit. Entonces, si yo sigo, voy a alargar este cuadrito aquí. Entonces, ¿qué voy a tener? Bueno, quiere decir que, ¿cuál sería la dirección de red de esta primera subred? Pues sería 170.25. Nosotros sabemos que las direcciones de red son aquellas direcciones donde todos los bits de host valen 0. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos en esta primera subred que estos dos bits que están aquí siempre van a estar en 0, porque es la identificación de la subred. Y me quedan estos 6 más estos 8, que son 14. Entonces, la dirección de esa subred tiene que ser estos dos en 0 y todos los demás en 0. Por lo tanto, queda 0.0. Entonces ustedes dicen, bueno, pero se parece al de arriba. Ajá. Pero ¿qué ocurre? Resulta que la dirección original que yo partí decía /16. ¿Qué ocurre? En este ejemplo, yo tengo los 16 bits, que son el 170.25, que son intocables. Pero tengo dos bits adicionales, que son los que me dicen el nombre de la subred. Entonces, yo esos números los tengo que guardar. Es decir, esos números también son intocables. Por lo tanto, yo puedo imaginarme como que la máscara creció. Y entonces, en vez de que la máscara sea /16, yo le estoy añadiendo 2 bits más. Entonces, quiere decir que será /18. Ahí está. Y si yo tengo que escribir esa máscara, sería 255, 255. Como va a haber dos unos, entonces tengo que ver el primer uno de 128, el segundo es 64, entonces 128 más 64 da 192.0. Si la tengo que escribir en binario, en decimal. 128, 48, 12, 108, exacto. Es decir, aquí la tengo escrita la máscara en forma corta en binario, aquí la tengo escrita en su formato decimal. Si yo hago un AND lógico de cualquier dirección de esta subred 170.25.00 con el 255, 255, 192.0, ustedes van a ver que los primeros dos bits más significativos, si valen 0, son la primera subred. ¿Qué va a pasar con la segunda subred? Con la segunda subred, lo que ocurre es más o menos igual. Yo escribo aquí 170.25. Resulta que ahora tengo 0,1. Esos dos bits valen 0,1. Entonces, la dirección de host es aquella dirección donde, la dirección de la red, perdón, es aquella dirección donde todos los hosts valen 0. ¿Qué ocurre? Si ustedes a estos 6 ceros que están aquí, le ponen, o sea, estos 6 rayitas, le ponen 0, ustedes se van a dar cuenta con el 1 que siempre tiene que estar. Entonces, eso les va a dar un número decimal. Y ese número decimal es 64.0. ¿Okay? Y la máscara va a ser /18. Si yo llego aquí, como tengo que escribirla, pues bueno, es lo mismo que tengo antes. 255, 255, 192, 192.0.
porque sigue siendo /18. Si voy a la tercera, me va a dar 170.25. Como el 1 ahora queda en el bit más significativo, ustedes saben que eso da 128. Entonces va a ser 128. Todo lo demás en 0. /18. Por supuesto, la máscara en decimal, ustedes saben que es igual a la anterior. Y cuando llego al último, aquí me queda 170.25. Me da 192.0. También /18. Y esa sería la dirección de red. Si ustedes quisieran saber cuál es la dirección de broadcast, ok, vamos a ver si me cabe aquí. Me mueve un poquito más la... Bueno, si yo quiero escribir, vamos a ver si me deja. Ah, ok, ya no. Si yo quisiera escribir la dirección de broadcast de esta subred, de la primera subred, me deja un momento. Bueno, ¿qué sería? Ustedes saben que la dirección de broadcast es la dirección donde se mantiene el identificador de red. Los dos bits más significativos, que son la identificación de la subred, tienen que estar en 0. Entonces, todos los bits de red tienen que estar en 1. Todos los bits de host tienen que estar en 1. Si ustedes hacen eso, les va a dar que el host de la primera subred es 63.255. ¿Ok? ¿Cómo lo saben? Bueno, como los dos primeros ceros los dos primeros bits más significativos están en 0, con 6, el número más grande que puedo escribir es 63. Y con los 8 que están en el último byte, lo más que puedo escribir es 255. Entonces, esa va a ser la dirección de broadcast de la primera subred. Si yo quiero hacer lo mismo para la segunda, voy a tener que es 170.25.127.255. Si quiero hacer la tercera, me va a dar 170.25.191.255. Y cuando voy a la última, 170.25.255.255. Ok, por supuesto, la de aquí arriba, la dirección de broadcast aquí arriba, que no la puse, es la de 170.25.255.255. Creo que es para 16. Entonces, fíjense que si nosotros observamos, bueno, ¿ok? Es decir, fíjense que nosotros tenemos que, aunque tenemos el mismo rango, que va desde la 170.25.00 /16, yo ahora lo dividí en 4 rangos. Todos tienen su dirección de red, su dirección de broadcast, ¿ok? Todos son consecutivos, pero si hay una diferencia. Si ustedes revisan, usted me va a decir, aquí hay 16 bits para direcciones, con lo cual yo tengo 65.000
535 direcciones posibles. En este rango que está más abajo, pues no lo tengo aquí, tengo mi dirección. ¿Por qué? Porque yo solamente puedo tener 14 bits de host. Entonces, ¿de qué tamaño son esas subredes? ¿Qué cantidad de host puedo escribir yo en esas subredes? Si me dejan. Entonces, bueno, vamos a ver. Tenemos 10 bits. ¿Ok? Ustedes saben que con los 8, o sea, voy a contarlo ahora eso sí lo voy a ver de derecha a izquierda. Con estos bits, ¿cuántos hosts puedo tener? Con 8 no puedo tener más de 255. Con 9, es decir, si yo empiezo, es decir, si tengo, vamos a escribir, aquí serían los 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, punto, 255. ¿Ok? O sea, de 0 al 255 son 256. Si añado un bit más, ¿cuál es el valor mayor que yo puedo tener? Entonces, si esto vale 0, pues me va a dar aquí 255. Si aquí vale 1, puedo tener 255. Por lo tanto, puedo tener el doble. Es decir, si uso 9 bits, tendría 512. Si uso 10 bits, tendría el doble de 512, sería 1024. Si uso uno más, tendría 2048, 4096, 8192. Y entonces, cuando tomo este último, pues tendría el doble de 8192, que es, no sé, 16,000 y algo. ¿Okay? Vamos a sacarlo para ver. 192 por 2 me da 16,384. Es decir, que tengo 4 subredes con 16,384 direcciones posibles. Ustedes saben que cada subred de esas 16,384, las que son todos 0 y las que son todos 1, no las puedo usar, porque unas son las direcciones de red y otras son las direcciones de broadcast. Por lo tanto, en realidad tengo 4 subredes donde puedo asignar 16,382 direcciones. Es decir, el máximo de direcciones que tengo en cada subred es ese número. ¿Alguna pregunta hasta ahora? O sea, fíjense que yo lo único que hice fue convertir los bytes, fijar cuál es el identificador de la subred y trabajar. Este sería, por ejemplo, ejemplo 1. O sea, dada la dirección, pues bueno, calcular la subred. Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que tenemos la misma dirección, ¿ok? Y que nos piden, aquí abajo, nos dicen, bueno, necesitamos hacer, ok, vamos a seguir con las mismas 4 subredes. 4 subredes, pero vamos a ponerle, no sé, 50 extensiones, 50 de 50 hosts. ¿Ok? Entonces, bueno, lo primero es que tenemos que preguntar si esos 50 hosts que necesitamos son para navegación de IP o son internos de una empresa. ¿Ok? Ustedes tienen que saber que las direcciones IP son escasas. Entonces, si es una dirección, si mi problema es porque las direcciones son públicas, son privadas, entonces, bueno, y ahí puedo perder lo que me dé la gana, digamos, el esquema de cómo hacerlo, tiene muchas opciones. Pero si yo tengo que suponer que nosotros como ingenieros vamos a administrar en forma eficiente las direcciones, si son públicas,
no podemos tomarnos el asunto tan a la ligera. Digamos, tal vez para el ejercicio lo vamos a tener que hacer por la forma como está planteada la pregunta, pero no porque sea lo que deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué ocurre si yo les digo que hagamos 4 subredes de 50 hosts de las 170? Usted me va a decir, profe, pero para poder hacer eso, yo tengo que dejar una cantidad de bits intocables. Y esas son direcciones que se pierden y no se pueden utilizar. Entonces, tengo que tratar de administrarla en forma eficiente. Una forma de hacerlo sería, bueno, en vez de perder direcciones, vamos a suponer que estas 50 hosts que están aquí son direcciones privadas. Privadas para que ustedes no se confundan en el sentido que sepan que puedo perder direcciones sin mucho problema. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, como ustedes saben, voy a elegir una dirección privada. Entonces, por ejemplo, vamos a elegir la 192.168.0.0, que es la dirección que suele usarse para los barra 24. ¿Ok? Voy a poner así. Esta es la dirección original. Entonces, si quiero hacer 4 subredes de 50 hosts, por supuesto, tengo que ver cómo voy a dividir esto. Digamos, no tengo varias opciones. Entonces, como es privado, entonces una opción que alguno de ustedes podría decir, bueno, vamos a ser ineficientes al 100%, pero bueno, si yo tengo ese rango para asignarlo, una forma de hacerlo sería, bueno, vamos a hacer esto, punto 168.1.0 sería una, 192.168.2.0, 192.168.3.0 y 192.168.4.0. Te va a decir, profe, pero eso primero no son de 50, allá hay 250 y es muy ineficiente. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo 200 direcciones por cada rango que estamos usando. Obviamente estas son máscaras 24. ¿Okay? Entonces, sí. ¿Por qué lo hago yo así? Bueno, porque es una forma ineficiente, son direcciones privadas y el administrador de la red podría, sin ningún inconveniente, decir, bueno, no voy a trabajar en este problema más de eso. Siempre uno debería pensar en que debería tener algunas direcciones posibles para ampliación en el futuro. Entonces, bueno, no me dicen aquí si eso lo voy a resolver, tengo que ser eficiente o no tengo que ser eficiente. ¿Okay? Eso sería una primera aproximación. La aproximación que más me gusta, pero bueno, sería posible. Inclusive, algunos de ustedes me pueden preguntar, mire, profe, ¿por qué no usó, si es así, por qué no arrancó de 0? Es decir, el 00 barra 24 como un primer rango, después el 01, el 02, bueno, no 01 no, o sea, el 0 no lo uso, para no perderlo, para poder poner aquí cualquier valor entre 0 y 255. Entonces, vamos a tratar de hacerlo un poquito más eficiente. ¿Cómo podría yo hacer? Bueno, voy a hacerlo de la siguiente forma. Voy a escribir otra vez mi dirección, 192.168. Entonces aquí tendría mis 16 bits. Vamos a ponerlos aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que mirar? Bueno, lo primero que tengo que mirar es que necesito solamente 50 hosts. ¿Ok? Entonces, bueno, si necesito 50 hosts, ¿cuántos bits me dan 50 hosts? Entonces, ustedes empiezan, 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 son 2, 2 a la 2 es 4, o sea, con 2 bits tampoco, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16, 2 a la 5 es 32, 2 a la 6 es 64. Entonces, ¿qué ocurre? El 50 está incluido en los 64. Entonces, necesito, a juro, 6 bits. Entonces, si yo veo el bit menos significativo, tengo 3 y 3 son 6. Entonces, los 6 bits menos significativos del byte inferior me dan ya
me da más de lo que yo necesito. Por supuesto, me da 64, pero ustedes saben que la mayor cantidad que puedo asignar es 64 menos 2. ¿Por qué? Porque tengo que perder una dirección de red y una dirección de host. ¿Qué es lo que sigue? Ajá, pero resulta que tengo, si ustedes ven esto, tengo un total de 8 y 2, 10 bits que los tengo que congelar. ¿Por qué? Porque si quiero hacer 4 redes que tengan 64 bits, en realidad no me van a salir 24, me van a salir el número que puedo hacer con 10 bits. Con 10 bits puedo hacer 1000. Entonces me van a salir 1000 subredes de 64. ¿Ok? Lo cual tiene lógica. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, eso es ineficiente. Bueno, sí, pero queremos hacerlo bien. Entonces, si voy a hacer 1000 subredes de 64, entonces, ¿qué voy a tener? Entonces, este byte que está aquí va a ser en 0. O sea, lo voy a mantener voy a usar para resolver este problema, voy a tomar las primeras 4 subredes de 64 que pueda hacer en esas 1000. Entonces, si tengo 1000, los últimos 2 bits, es decir, que estos dos, las 4 combinaciones posibles, ¿cuáles son? Son, voy a poner de abajo para que lo entiendan. Sería un poco el ejemplo como el anterior. 192.168.1.34567.8.00 y ahora viene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa sería la primera subred. La segunda sería 192.168.1.34567.8.01. La siguiente subred sería 192.168.1.0. Y la última, bueno, la última para cumplir con el ejemplo, ¿no? 168. Es decir, fíjense que yo puedo seguir incrementando, estoy contando en binario, tomando los bits que me quedan desde este número hacia la izquierda como un contador que me identifica las distintas subredes. Como tengo 10 bits, nuevamente puedo hacer 1000 subredes de 64. Por lo tanto, ¿cuáles serían las direcciones de red que voy a obtener? Entonces, ¿qué tendría aquí? Bueno, tendría que las direcciones de red serían, para el primero, obviamente me quedaría la misma, 192.168.0.0. Pero ¿cuál sería la máscara? Resulta que yo tengo el primer byte, serían 8, el segundo serían 8. Observen que el tercero, tengo que conservarlo, serían 8 más 2. Entonces sería 24 más 2, 26. Esa sería la dirección de red de la primera subred. ¿Y cuál sería la dirección de broadcast de la primera subred? Sería 192.168.0. Cuando me queda todo en 1, me va a dar 63. Barra 26. Vamos a ver si dejo esto un poquito. Y esa sería la dirección de broadcast de la primera subred. ¿Cuál sería la dirección de la segunda subred? Sería 192.168.0.64 barra 26 y la de broadcast sería 192.168.0.
sería con todas en 1. Y todas en 1 me daría 127 barra 26. La tercera subred sería 192.168.128.0 barra 26. 192.168.191, perdón, 0.191 barra 26 y por último, la última sería 1, 192.192.0 barra 26, 192.168.0 punto, todos en 1, daría 205. Ok, entonces fíjense que aquí tendría 4 subredes de 64. Esto sería más eficiente en el sentido de que son de lo que nos pidieron, pero esta barra 26 es como si yo hubiera tomado todo el rango y lo hubiera subdividido en paquetes más chiquitos. ¿Ok? Y entonces me quedaron los 1000 rangos más pequeños. Entonces, ¿eso suele pasar en la práctica? Sí. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa después que yo tengo los 1000 grupos hechos? ¿Qué pasa si me hace falta alguna dirección que no sea de 50, alguna red que no sea de 50? Entonces, bueno, ahí tenemos un problema porque yo no puedo deshacer lo que hice. Es decir, de pequeño no puedo ir a grande, pero de grande sí puedo ir a pequeño. Entonces, lo que se estila para hacer el análisis de un problema es que uno primero vea qué tamaño de redes necesita, de subredes, cuántas subredes necesita y qué tamaño es. Y entonces uno empieza de la más grande a la más pequeña. De manera que queden los rangos corridos y que las pérdidas sean mínimas. Eso es lo que ustedes van a leer y van a oír hablar como VLSM. VLSM es simplemente una metodología de cómo utilizar la máscara variable, que es esto que estamos viendo, para que sea eficiente cuando nosotros resolvemos un problema. A ver, me deja guardar esto. Voy a borrarlo, voy a borrar todo y vamos a hacer un ejemplo para que sea un poco más práctico. Supongamos que nos piden, bueno, se me van a perdonar si no soy muy bueno con el dibujito. Supongamos que tenemos una empresa que tiene 3 sedes. Y entonces nos dicen, bueno, en la sede esta, tenemos aquí sede 1, nos dicen, bueno, aquí va a haber, no sé, 80 hosts, 80 terminales. En sede 2, esa es la matriz, esa es la más grande, en sede 2, vamos a poner 120 hosts.
Y en esta, bueno, esta es una oficina pequeña. Vamos a hacer 10. 10 host. Y esto sería la sede 3. Me dice que yo afortunado, esto está conectado así, con unos enlaces. Entonces me dicen que diseñe el plan de numeración para ese ejemplo. ¿Ok? Vamos a ponerle enlace 1. Este va a ser el enlace 2. Y esto que está aquí va a ser el enlace 3. Ok, si yo les digo, vamos a suponer, no tiene por qué serlo, pero vamos a suponer que esos enlaces son bidireccionales. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que yo puedo transmitir y recibir indistintamente por ese enlace. No necesariamente eso tiene que ser cierto. Por ejemplo, los enlaces de fibra óptica no son bidireccionales, son unidireccionales. Es decir, para que haya comunicación bidireccional hay dos enlaces entre sedes. Debería haber dos enlaces entre sedes. Uno para enviar y uno para recibir. Entonces, esto sería, digamos, nuestro primer problema. Entonces, si yo les pregunto a ustedes un enlace, ¿cuántas direcciones IP consumen? ¿Qué me contestarían? ¿Siguen ahí o tienen pena? No tengan pena. No se les ve la cara. Así que no hay problema. En un enlace, ¿cuántas direcciones IP uso? Si es bidireccional. En un enlace, para que el enlace funcione, necesito dos direcciones. Ahora, ¿cuánto es el número mínimo de direcciones que puedo tener? ¿Cuál es el número mínimo de direcciones? ¿Cuál es la red más pequeña que yo puedo construir? ¿Siguen ahí? Dos computadoras, profe. Dos computadoras, pero ¿cuántas direcciones IP es lo mínimo? O sea, nosotros hablamos una vez cuánto es el mínimo de direcciones que requiere una red. O sea, ¿cuál es la red más pequeña que yo puedo tener? ¿Cuántas direcciones necesita? Dos también. ¿O? 4. 4. ¿Por qué? Porque ya. No estoy segura, profe. Bueno, no importa. Digo, a ver, o sea, digo y entonces. Las dos de las computadoras y la de broadcast y la otra. Y la de red. Y la de red. Exactamente. Necesita 4 porque una es la dirección de la red, otra es la dirección de broadcast y las dos que tengo que asignar para que me funcione. Eso quiere decir que cada uno de estos enlaces que está aquí, en realidad es una subred de cuatro direcciones. O sea, son dos que vamos a asignar, pero en realidad hay que crear de a 4. Entonces vamos a hacer una tablita. CD1 dice que necesito 80 hosts. ¿Cuántos bits necesito para esas 80 hosts? Esos 80. Ya habíamos visto que con 6 bits me da 64. 8 por 8 es 64. Pero 64 es menos que 80. Así que no me sirve. Si uso 7,
sería 64 por 2, me daría 128. ¿Ok? Es decir, el número binario, necesito 7 bits, y eso implica, así, eso implica 128 direcciones. La C de 2 tiene 120. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que con 7 bits me da 128. ¿Me serviría? Sí, sí, porque 7 bits igual si me da 128, también puedo tener ahí el único problema sería qué pasa, cuántas direcciones libres me quedan para crecimiento. Pero bueno, visto que el problema no dice que me preocupe de eso, no lo voy a hacer, entonces eso me da también 128 direcciones. Pues tengo C3, que me dice que tengo solamente 10 hosts. Entonces yo ya sé que con 3 bits me da 8. O sea que necesito 4. 4 bits. Entonces eso implica Eso implica 16 direcciones. Está bien, sí, porque 2 las voy a perder para la dirección de red y la de broadcast, y ya. Y me queda, entonces, ¿qué va a pasar con E1? E1 necesita 2 direcciones. ¿Ok? Necesito 2 bits. Porque acuérdense que necesito 4 direcciones. Entonces eso me va a dar 4. 4 dir. E2. También necesito 2 bits. 4 direcciones también. Y E3. También necesito 2 IP de verdad. Son 2 bits. Eso me da 4 direcciones. Ya saben ustedes que aunque yo pongo 4, hay 2 que no las podemos usar. ¿Qué hubiera pasado si aquí hubiera habido el número 128 en vez de 120? ¿Me sirven los 7 bits? No. No. ¿Por qué? Por la misma razón que en las de 4 direcciones necesito 2. Es decir, sí, pues me va a dar 128, pero si pierdo 2, quiere decir que nunca voy a poder asignar más de 126. Entonces, 120 es menor a 126, por lo tanto me sirven los 7 bits. Si yo hubiera puesto ahí 127, ya a juro y porque sí necesitaban pasarme al siguiente rango. Fíjense que yo tengo que ver cuántos bits me hacen falta para calcular. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Fíjense que necesito 128 más 128, es decir, necesito 2 subredes de 128. Necesito ¿cuánto sería eso? O sea, aquí me da, si ustedes suman aquí, tienen 200, 216, me da 216 direcciones, son las que voy a usar. Pero cuando llego aquí, ¿qué es lo que tengo? Tengo 128 más 128 me da 206. Aquí. 128 más 128 me da 206, 16 más 12, me da 284. Es decir, yo necesito de alguna forma un plan que me dé 284 direcciones, porque es lo que voy a utilizar. Entonces, quiere decir que si necesito 284 direcciones,
yo necesito más de un byte. Ustedes saben que con un byte llego a 256. 256 es menor a 284. Quiere decir que necesito 512 direcciones para poder hacer algo con esto que está aquí. ¿Ok? Fíjense, no voy a trabajar con las que voy a usar, sino voy a trabajar con el total de direcciones que voy a necesitar. Entonces necesito trabajar con 512. Entonces voy a empezar. Vamos a utilizar, visto que no me dicen, sino que esto es para la red interna, porque el programa no vamos a hacerlo, no vamos a complicarnos con las públicas por ahora. Entonces, vamos a tomar un rango privado, 1, 2, vamos a cambiar para que no sea el mismo, 172.16.0.0. Es decir, voy a tomar un clase B, sería indiferente. Podría haber usado el clase C para empezar, pero bueno, decidí utilizar esto. Cuestión de el programador, no del profesor que le dio nota para ustedes practicar. Vean que da lo mismo si yo uso ese o si uso el clase A, que es el 10.0.0.0. La única diferencia sería en la dirección de red. Aquí en estos ejercicios lo que importa es que ustedes sepan subdividir lo que nos hace falta. Entonces, ¿qué es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es el siguiente. Ustedes ya saben que este 72.16, eso es intocable. Entonces, ahora viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué ocurre? Ustedes saben que si ya yo sé que para 284 necesito 512, quiere decir que estos números, estos 7 bits que me quedan aquí, tengo que dejarlos congelados. Es decir, no los puedo tocar. Entonces, nuevamente, sería como decir que voy a hacer 128 subredes de 512 bits. Entonces, lo que voy a hacer es voy a tomar la primera, que es lo que me hace falta. Vamos a salir en el orden. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar con la dirección 172.16.1234567. Este sería el 8. Y aquí vienen los 8. Aquí vienen los que necesito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a dividir esto de la siguiente forma. ¿Cuántas subredes necesito? Bueno, yo tengo aquí que necesito 2 subredes que tengan 128 cada una. Entonces, voy a asumir que este bit puede ser 0 o puede ser 1. Entonces, ¿cómo sería la subdivisión de lo que sigue? Entonces, yo podría tener 172.16.1234567.8. Y entonces puedo tener 0 con 7, 4, 5, 6, 7, 8. O puedo tener este otro. 172.16.1. Es decir, esto que está aquí me da 7 bits, este bit me da 128. Entonces, tengo las dos subredes de 128 ya puestas. Fíjense que es 00, 01. O sea que estoy jugando con los bits para las 4 combinaciones que me pueden hacer falta. Después necesito una subred de 16. Ok, si observo, como bien ustedes pueden mirar, de que estas dos subredes ya estarían ocupadas, porque una sería una subred para la sede 1 y otra subred sería para la sede 2. Me falta resolver 3 y los enlaces. Entonces, para resolver la tercera subred, pues voy a hacer
lo siguiente. 172.16. Entonces, ya aquí los dos grupos que podía hacer con los 512, con los dos bits en cero, ya con el bit en cero, el bit más significativo que nos quedaba aquí, en cero, ya no lo puedo hacer más. Entonces viene la primera, que sería punto 0, sería punto 7. Y esto me quedaría, fíjense que al final lo que hice fue dividir todo en 4 subredes. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, en la subred 3, de las que yo podía haber creado, yo le puse la otra para que ustedes vieran que lo que hice fue crear 4. Esta que está aquí tiene 128. Y a mí me está pidiendo que la subred de la C3 tenga 10. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, necesito 4 bits. Si necesito 4 bits, yo puedo tomar este rango que está aquí, manteniendo el 0. Podría ser, como me quedan 3 bits significativos para que me queden los 4 de la red, yo puedo decir, bueno, estos 3, voy a hacer 8 subredes de 16. Y entonces, este rango lo voy a volver a subdividir. Y entonces, ¿cómo me va a quedar eso? Bueno, en principio me va a quedar 172.16.1.567.8.0. La primera sería 0, 0, 0. Después 1, 2, 3, 4. Y esa sería la que le voy a asignar a CD3. Ahora después voy a ponerle en decimal, vamos a construir todo. Pero fíjense que me quedan todavía 8 subredes más. Y me quedan solo por poner los enlaces. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, voy a tomar la siguiente subred. Sería la siguiente subred de 16. ¿Ok? 172.16. 0. Y ahora vendría 001. ¿Ok? Porque esa es la siguiente subred de 16 que me queda. Y entonces, yo sé que necesito 4 bits. Perdón, necesito 2 bits para hacer mis enlaces. Ahí tengo 4. Entonces, si yo tomo los 2 que siguen, entonces puedo hacer 4 subredes de 4 direcciones. Necesito 3. Por lo tanto, voy a construirla. Sería, la primera sería 00, sería un enlace. La segunda sería 172.16.00.0001. Sería, la otra sería 172.16.0.010. Y la otra sería 172.16. 1, 0, 0, 0, 1, 9. O sea, fíjense que yo lo que hice fue tomé la subred de 16, la 1, que es la que sigue, y la subdividí en 4 rangos. Y cada uno de estos rangos tiene 4 direcciones. Ahora les voy a mostrar que está todo consecutivo. Entonces, fíjense qué es lo que obtuve. Tengo las direcciones de 2 direcciones, 128,
tengo una de 16, tengo 4 de 4, aquí me sobra una, y tengo un rango aquí abajo que no he usado para nada, un rango de 128 que todavía me queda libre. Entonces, ese rango en algún futuro, si me piden alguna cosa, lo puedo usar y no tengo que tocar lo que yo subdividí antes. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Aquí vamos a... Ahí. Entonces, esta primera subred va a quedar 172.16.0.0. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la máscara? Va a ser barra 24, sería hasta aquí, más 1, barra 25. ¿Ok? ¿Y cuál sería la dirección de broadcast? La dirección de broadcast sería 172.16. Con todos los bits en 1, me debería dar 0.127. Barra. Esa sería la dirección de broadcast. La segunda subred que también tiene sería la 172.16.0.128 barra 25 sería la dirección de red, y la dirección de broadcast sería 172.16.0.255 barra 25. Esas dos son las direcciones que yo voy a tener para CD1 y CD2. ¿Qué ocurre con CD3? CD3 yo tomé el tercer rango y lo subdividí. Entonces, de aquí voy a sacar, me va a dar 172.16.1.0 barra, ¿cuántos tenemos aquí? Tenemos 24 y 4, barra 28, sería la dirección de red, 172.16.1.15 barra 28 sería la dirección de broadcast. ¿Okay? Sería con todos los bits en 1. ¿Qué ocurre? El segundo rango que viene, nosotros lo hicimos en redes. Vamos a tener redes de 4. Entonces, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar que 172.16.1. El primer rango con todos en 1 me da 16.0 barra 30. Sería la dirección de red, y la dirección de broadcast sería 172.16.1. Con los dos bits en 1 sería como sumarle 3. 16 y 3, 19. Barra 30. Esta que está aquí sería 172.16.1.20. Perdón, dice 1. Parece que aquí lapsus. Aquí sería 20 barra 30. ¿Cómo sé yo que es 20? Bueno, porque si le ponen dos ceros aquí era 16 más 4, 20. Y esto sería 172.16.1.23 barra 20. Y este que está aquí sería 172.16.1.23
.16.1.24 barra 30 sería 172.16.1.27 barra 30. Y el último sería 172.16.1. Punto 24, 28. No. Ah, creo que aquí es la nueva. Punto 28 barra 30 y este debería quedar el que sigue. 172.16.1.31. Si ustedes se fijan, todas las direcciones están consecutivas. Y lo que se pierde es porque en el rango no hay otro remedio. Todas son más o menos en el mismo número, 16, 20, 24, 28, y lo mismo en las de brotes. Y me queda un rango aquí abajo para sus redes. ¿Ok? Ya de aquí para arriba ya me queda el otro rango no utilizado. ¿Ok? Que ya se me borró, pero bueno, ahí está. Que es el que es 1-1. Aquí puedo seguir jugando, viendo las subredes de 16. Por supuesto, esas subredes de 16, si no las uso, las pierdo. Pero me quedó un rango. Ustedes ya saben que está, pero bueno. Vamos a 172.16.008.1. Que tendrían 7. Este sería el último rango que hemos hecho desde de 128 para la siguiente subred. Entonces, fíjense cómo yo tomé un rango de direcciones que era de barra 16, lo convertí en los rangos que me interesan y fui subdividiendo, yendo de lo más grande hacia lo más pequeño. De esa forma, la cantidad de direcciones en uso o que yo desperdicio es el mínimo y me queda todavía un rango aquí abajo para futura ampliación. Entonces, cuando ustedes hagan ejercicios de direccionamiento, siempre tienen que tratar de perder la menor cantidad de direcciones de red, a menos que, bueno, sea explícito. Fíjense que cuando uno hace direcciones, las direcciones tienen que ser únicas. O sea, no puede ser que yo, ¿cómo saben ustedes que son únicas? Bueno, si ustedes hacen un rango y se equivocan con la máscara y vuelven a repetir alguna dirección, eso está mal. Es decir, siempre los rangos, las direcciones tienen que ser todas distintas. La máscara variable nos permite asignar, nos permite diferenciarlo. O sea, la máscara variable es esto que yo estuve haciendo de este lado, el lado izquierdo del ejercicio, donde yo siempre decía, bueno, están tantos bits que estoy tomando, 1, 2, entonces dependiendo de los bits que yo tome, tengo un valor o no u otro, o sea, tengo que permanecer, las subredes permanecen o se identifican. Fíjense que, ¿dónde hago yo eso? Yo lo voy a hacer en el router. Nosotros no hemos hablado del router, eso lo vamos a ver un poco después, cómo se escribe la... Ok, ¿cómo configuraríamos esto si tuviéramos que hacer el router? Bueno, si tuviéramos que escribir el router,
Bueno, si tuviera que escribir, habla del router, a ver si me deja escribirlo, ¿qué es lo que tendría que escribir? Tendría que poner en los routers, bueno, si no hemos hablado de los enrutamientos. Por hoy vamos a hacer solamente lo que tiene que ver con la segmentación. En los próximos ejercicios, entonces hablamos de cómo hacer la tabla de enrutamiento estático. Entonces, fíjense, a mí lo que me interesa de la sesión de hoy es que ustedes hayan visto un poco cómo subdivido y cuál es el proceso de subdividir las direcciones. Fíjense que son siempre múltiplos de 2. Fíjense que siempre vamos a perder, salvo que los números estén tan ajustaditos que en realidad podamos cubrir las expectativas. Siempre se pierde alguna cantidad de direcciones, pero se supone que el trabajo como ingeniero de telecomunicaciones es tratar de que no se pierda. Fíjense, yo trabajé con las direcciones privadas. Cuando hablamos de direcciones públicas, las cosas tienen que ser así. Cuando es direcciones privadas, bueno, el que configure, como yo les mostré en el ejemplo anterior, simplemente asigno los rangos y punto. Sí es importante que los rangos sean todos distintos en las 3 series. ¿Por qué? Porque cuando veamos los ejemplos de enrutamiento, si las direcciones son iguales en todas las series, es decir, yo puedo, fíjense que los rangos públicos yo los puedo repetir, no hay una limitación, es decir, yo puedo tomar el 1600/16 y puedo ponerlo en la sede de 80, lo puedo poner en la sede de 2 y lo puedo poner en la sede de 3. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, si todas las direcciones tienen el mismo número, ¿cómo hago? Porque cuando llega el router dice, bueno, ¿hacia dónde lo voy a mandar? Porque esas direcciones coinciden con las mías. Entonces, es un problema. Entonces, cuando uno trabaja una empresa, generalmente tiene que poner direcciones distintas en todas partes para que el router sepa hacia dónde va a mandar la información. Pero eso lo vamos a ver y cómo se escribe en la próxima sesión. Por hoy es suficiente. Hagan la tarea, hagan un ejercicio, lean el material. Y bueno, yo este video, en lo que esté listo, se lo subo en módulo 7 para que aquellos que quieran lo puedan revisar. Profe, las tareas va a ser hasta el 7 de diciembre. Sí, sí. O sea, lo pueden hacer con calma. Sí. No es difícil, pero bueno, tienen tiempo para hacerlo. Y para que tengan dudas y pregunten. ¿Okay? O sea, la idea de la tarea es un poco practicar esto y que ustedes puedan plantear las dudas y las dudas las tengan en el momento que hicieron la tarea. O si hacen algún ejercicio por fuera, pueden plantear la duda y la contestemos en clase. ¿Preguntas? Pues si no hay preguntas, entonces... Profe, yo sí tengo una pregunta, pero es con respecto sí. al parcial pasado. Ajá. No lo he corregido todavía. No, pero era para ver si usted nos iba a dar la solución, porque por lo menos yo me pasó que la pregunta de desarrollo no tengo ni idea de qué parte de la materia la podía sacar, pues. Entonces... Sí, por supuesto. Las secciones que fueron de desarrollo, sí, yo voy a poner los resultados para que los puedan ver. Sí. O profe, si no, ¿de dónde sacábamos eso? ¿Ah? ¿Y de dónde sacábamos esa respuesta? O sea, porque yo no tengo ni idea de dónde la podía sacar, pues. ¿Cuál de ellas? La de desarrollo, que valía como 5 puntos, que era, no me acuerdo, algo de dibujar como que una... Ya va, déjame buscarlo. El esquema de red de telefonía. Sí, ¿qué es eso? O sea, ¿cuándo vimos eso? Eso estaba para leerlo. Deja, yo la reviso. Ok, bueno. Gracias, profe. Okay. De todas maneras, cuando estén corregidas, cuando termine con el parcial, tendremos las sesiones de revisión, pues obviamente.
Ok. ¿Y de dónde teníamos que leer eso, profe? Eso estaba no tan profundo en el material, sí. Ok, bueno. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.